Una mujer fue empujada al suelo por su propio padre delante de todos. Pero en ese momento, alguien se adelantó de la multitud, no solo para mirar. La levantó, la cargó y la envolvió en cuidados junto con su pasado. Esta es la historia de cómo un extraño cambió una vida, de coraje silencioso que nace del miedo, la vergüenza y el estar perdido. Y tal vez de la forma más simple de amor. Por cierto, nos dimos cuenta de algo pequeño. La mayoría de las personas que ven estas historias no están suscritas al canal. Tal vez nos quedemos atrapados en el momento, o simplemente nos olvidemos de presionar el botón. Pero su apoyo realmente nos ayuda a seguir creando historias como esta. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta al video, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y suscríbete al canal. El calor del mediodía de junio se sentía como una pesada manta atrapada entre la tierra y el cielo. En la plaza empedrada a las afueras de la ciudad había una tensión, como si la gente se hubiera reunido sin saber muy bien por qué. El silencio era tan claro como una campana. Era la tensión compartida de estar al borde de un evento. Todos esperaron sin mirarse. Algunos habían venido a testificar, otros solo a juzgar. Alina Weber estaba allí. Tenía 22 años, pero su rostro había envejecido 10 años en los últimos 6 meses que había pasado en la casa de su padre. Su vestido estaba arrugado y su cuerpo parecía encogerse bajo las manos que sostenía sobre su estómago. Era como si la vergüenza hubiera tomado una forma física y hubiera crecido dentro de ella como un tumor. Su cabello se había soltado de la trenza, cayendo sobre un lado de su cara, pero sus ojos estaban en el suelo. No tenía fuerzas para mirar a la gente en la plaza, a su padre o al cielo. El hombre que estaba detrás de ella, Hans Weber, no era solo un granjero. Era un disciplinario que veía sus creencias como la palabra de Dios, tratando de moldear la vida de su hija con citas de la Biblia. Ahora su puño estaba en el aire, y su voz había silenciado incluso a los pájaros de la plaza. Cometió adulterio, gritó, sin matrimonio, sin vínculo ante Dios. Sus ojos brillaban, los dedos apuntaban hacia el cielo. Este niño ya no es de mi sangre. Nadie se movió. Un herrero se quedó paralizado a mitad de camino de su martillo. Una anciana había dejado su aguja de coser colgada en el aire. Incluso los niños estaban callados. Todo el mundo estaba esperando a que la niña intentara huir, a que terminara la cólera del padre. Pero Alina no corrió. Sabía lo que costaba correr. Lo había intentado antes, y la marca del clavo que pisó esa noche mientras corría descalza por los caminos embarrados, bajo la luz de la luna, todavía estaba en su pie. Así que se quedó allí, y esperó. Lo que sucedió después fue más rápido de lo que nadie esperaba. En el colmo de su ira, Hans dio un paso adelante y pateó a su hija sin dudarlo. Fue un golpe duro, iracundo, humillante. Algunos en la multitud cerraron los ojos, pero nadie dijo nada. Cuando las rodillas de Alina tocaron el suelo, el sonido resonó en la plaza. Se quedó sin aliento, pero no gritó. Simplemente se desplomó. Sus manos se envolvieron alrededor de su estómago como un escudo. Ni siquiera trató de mantenerse erguida. Entonces, una de las sombras en el borde de la plaza se movió. Se oyeron pasos, firmes y firmes. Cada paso cortaba el espantoso silencio de la plaza. El hombre era alto, quemado por el sol, y sus ojos estaban llenos de pensamientos oscuros. Nadie sabía realmente de dónde había venido. Alguien en la multitud susurró: «Ese es el doctor, Daniel». Dr. Daniel Roth. La gente decía muchas cosas sobre él, pero pocos sabían la verdad. Algunos decían que había regresado de la guerra. Otros decían que nunca iba. Era el médico del pueblo, pero no alguien a quien nadie conociera realmente. Estaba callado, no asistía a bodas, no iba a la iglesia, pero si alguien resultaba herido, la suya era la primera puerta a la que llamaban. Daniel se arrodilló sin decir una palabra. Alina seguía en el suelo. Pálido, silencioso, herido. El hombre le puso una mano en la frente y le tomó el pulso. Con el dedo apartó suavemente el pelo de su rostro. Cada movimiento era como si hubiera sido entrenado para evitar el daño. Alguien en la multitud susurró: ¿Quién le pulsó? Daniel simplemente dijo: «Ella está viva». Pero su rostro decía otras cosas. Cuando la levantó del suelo, la cargó como una pluma.
La cabeza de Alina cayó sobre su hombro, como un niño que descansa contra el pecho de un padre. Nadie se opuso, ni siquiera Hans. Su rabia pareció chocar contra una pared y caer contra la tranquila resolución de este extraño. Daniel siguió caminando, atravesando la plaza. La muchedumbre se abrió paso en silencio. Y justo en ese momento, Alina abrió los ojos por primera vez, solo por un momento. Pero sus ojos se clavaron en el rostro de Daniel. No había confianza en esa mirada, pero tampoco había ya una desesperanza completa. El médico no la llevó a la clínica, la llevó a su casa, una pequeña cabaña que nadie había visitado nunca, con el jardín invadido de maleza. Las cortinas estaban echadas, el porche crujía, pero el interior olía a lavanda y a agua hervida. Era una casa donde el silencio se había convertido en un refugio. Daniel la acostó en la cama y encendió la lámpara. Luego, sin hacer una sola pregunta, se sentó a su lado. Alina no durmió esa noche. Tenía los ojos abiertos, mirando al techo, pero esta vez no por miedo. Esa noche nadie la interrogó, nadie la avergonzó. Por primera vez, el silencio no se sentía como un castigo, sino como bondad. Cuando llegó la mañana, Daniel todavía estaba allí, una taza de té en la mano, los ojos en la ventana, solo su aliento, el suave sonido del viento y de vez en cuando el murmullo de un perro. El mundo exterior seguía girando, pero en el interior algo se había detenido. Tal vez el tiempo, tal vez dolor, o tal vez todo acababa de empezar de nuevo. Alina abrió los ojos cuando las primeras luces de la mañana entraron en la habitación en un suave haz gris. El techo era de madera y la luz que se deslizaba por sus grietas parecía venir de otro mundo. Por un momento, olvidó dónde estaba. Todavía le dolía el cuerpo. Su costilla izquierda palpitaba con cada respiración, y la sensación de ardor en su estómago le recordaba que todavía estaba allí. Pero esta vez no había un hombre gritando detrás de las paredes. No hay pasos detrás de las puertas para contar con miedo. Permaneció inmóvil durante unos minutos. Luego se sentó lentamente. Tenía un peso en el pecho, pero podía respirar. Echó un vistazo a la habitación. Nada era del otro mundo, sin cortinas de encaje, sin fotos enmarcadas, pero todo estaba limpio en su lugar. Agua calentada, una manta recién lavada doblada cerca, lavanda fresca secándose en un rincón. Esto no era solo una taza, era un refugio construido con intención. La puerta crujió levemente. Daniel entró con una taza de té en la mano. Sus ojos estaban cansados, pero su mirada era firme. «Te ha bajado la fiebre», dijo en voz baja. «Deberías descansar hoy». Alina asintió. No me dio las gracias. Las palabras seguían atascadas en su garganta, pero Daniel no parecía querer dar las gracias. Parecía que no esperaba nada a cambio. Al mediodía, Alina trató de caminar un poco. La casa estaba tranquila, pero el exterior estaba lleno de vida. En el jardín crecían la menta, el tomillo y la zanahoria silvestre. El olor de la tierra le recordaba aquellos raros días de su infancia. A medida que el viento rozaba su piel, sus ojos se llenaban de lágrimas. Cuando el niño que crecía dentro de ella se movió, se detuvo. Se llevó la mano al estómago. «Todavía estoy aquí», susurró. Tal vez a sí misma, tal vez al bebé. Daniel estaba trabajando en el patio trasero. Arrastraba una pesada caja de madera. Alina no se acercó a él, pero lo observó. Cada movimiento que hacía era deliberado. Ni prisa ni pereza. Ni áspero ni blando. Como si él también llevara algo frágil, pero no se lo dijera a nadie. Esa noche comieron sopa en silencio en la misma habitación. Daniel no habló. Alina tampoco. Pero este silencio no era como el de la casa de Hans. Este no presionó la herida. Lo calmó. Cuando cayó la noche, el viento se levantó. La lluvia comenzó a golpear el techo. Alina estaba sentada en una sombra, bajo la luz vacilante de la lámpara. Sostenía una manta. Cada puntada estaba torcida, los hilos estaban desgastados. Pero hacía calor, y cuando se envolvió a sí misma, por primera vez, se sentía protegida. Fue entonces cuando sucedió un fuerte golpe en la puerta principal. Daniel se levantó rápidamente. Alina se estremeció. El corazón le latía en el vientre. Siguieron los pasos. Entonces la voz de un hombre profunda y autoritaria. «Doctor, abre la puerta. Ahora». Daniel se acercó a la puerta, la rompió ligeramente y miró hacia afuera.
El hombre era de hombros anchos y vestía un abrigo polvoriento. Detrás de él había un caballo, y más atrás 2 hombres más. Todos parecían provenir del pasado de Daniel. Pero el rostro de Daniel no cambió. «¿Qué quieres, Adam?», dijo, tranquilo pero firme. El hombre sonrió, pero no era genuino. «Se habla en la ciudad que la hija de Hans Weber está contigo y embarazada». En el interior, Alina contuvo la respiración. Miró hacia la ventana, pero no pudo ver el exterior. Solo podía oír la lluvia, el resoplido de los caballos de los hombres y la voz fría de Daniel. «Aquí nadie pertenece a nadie». El hombre se acercó un poco más. «No me importa lo que pienses. Su padre la quiere de vuelta. Lo que se toma con sangre se devuelve con sangre, y el pueblo no olvida este tipo de vergüenza». Daniel no cerró la puerta del todo, pero tampoco la abrió de par en par. «Ella se queda porque así lo decide. Ve y dile eso a su padre». El hombre dio un paso atrás. Volvió a sonreír. «Entonces volveremos. Y con más la próxima vez». La puerta se cerró. Silencio. Luego el sonido de la cerradura girando. Cuando Daniel se volvió hacia Alina, sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no estaba llorando. «Vendrán», dijo ella. «Con más la próxima vez». Daniel asintió. «Lo sé, pero esta es tu casa ahora. Y esta vez no estás solo». Esa noche, por primera vez, Alina oró por sí misma. Hasta entonces siempre había rezado para ser perdonada. Pero ahora, ella simplemente rezó para quedarse. En esa casa, en ese jardín, en ese silencio, para que crezcan raíces. Los días habían comenzado a transcurrir lentamente, envueltos en los vientos de la primavera. La casa se sentía como un mundo aislado ahora. Las rutinas de Daniel, el té de la mañana, el cuidado del jardín, la desaparición en el silencio por la noche, le daban a Alina una extraña sensación de paz. Con el niño creciendo dentro de ella, sintió que ella misma estaba creciendo de nuevo. Pero la sensación de seguridad que sentía pendía de un hilo. Porque en algún lugar de allá afuera, Hans todavía caminaba con ira, y sus hombres estaban alimentando los rumores en la ciudad. Una mañana, cuando Alina salió al porche, vio a Daniel reparando la cerca en el borde del campo. El sol les quemaba la piel, la tierra estaba seca. En ese momento, el perro de la casa, Max, viejo, todo huesos, pero aún leal, comenzó a ladrar. Sus ojos estaban fijos en el horizonte. Alina se agachó, entrecerró los ojos para mirar. Un jinete se acercaba, otro a su lado, caras desconocidas. Sus camisas no parecían de gente de pueblo. Eran hombres de fuera de la ciudad, hombres que vivían según sus propias reglas. Alina corrió adentro y llamó a Daniel. «Ya vienen», dijo simplemente. Dejó caer el martillo como si supiera exactamente lo que eso significaba. Cuando los jinetes se acercaron, levantaron nubes de polvo antes de detenerse. Uno de ellos habló con voz desafiante. «Doctor Roth, te lo advertimos». La voz del otro era más fría. «Esto termina ahora. O sale la chica o entramos nosotros». Daniel se paró frente a la puerta. Tenía las manos en los bolsillos, pero sus ojos no contenían ira. Era como si se hubiera enfrentado a este tipo de amenazas cientos de veces antes. «Esta no es una casa donde nadie irrumpe dando órdenes», dijo. «Hay un pecado escondido en esta casa», gritó el primer hombre. «Y hemos venido a limpiar ese pecado en el nombre de Dios». En el interior, Alina observaba todo desde detrás de la cortina. Tenía las manos apretadas alrededor del vientre. Los movimientos del bebé le decían que también estaba inquieto. La voz de Daniel se elevó una vez más, pero sin gritar. «Si tratas de traer violencia aquí, te enfrentarás a algo más que a mí. Te enfrentarás a la ley. Esta mujer no ha cometido ningún delito. Ella solo está tratando de mantenerse a salvo». El hombre se inclinó hacia adelante, como si quisiera bajarse del caballo. Pero en ese momento, Max ladró tan ferozmente que el silencio se rompió. El perro se acercó a Daniel como una pared. Después de un breve silencio, los hombres se retiraron. «Esto no ha terminado, doctor», dijeron. «Cuida tus noches». Después de que se fueron, Daniel no habló durante mucho tiempo. Se llevó la mano a la frente y se sentó en el porche. Alina salió y se unió a él. «No quiero que te hagan daño», dijo. Daniel volvió la cabeza hacia ella. «Si nos lastimamos, no será quedándonos callados, será poniéndose de pie.
pero al menos seguiremos siendo nosotros mismos. Esa noche el cielo estaba cubierto de nubes. Empezó a llover a cántaros. A medida que el viento sacudía las ventanas, parecía que el tiempo se había detenido dentro de la casa. Por primera vez, Alina no tuvo miedo. En cambio, había un fuego de determinación ardiendo dentro de ella. Tenía que hacer algo. Esperar ya no era suficiente. Antes del amanecer, escribió una carta a Hans. Corto, claro, firme. No necesitas perdonarme, pero ya no tienes ningún derecho sobre mí. No cometí ningún delito, y este niño es más limpio que el odio que llevas. Si vienes, no hablaré, pero si te acercas de nuevo, te llevaré ante la ley. Alina, cuando Daniel vio la carta, la miró, pero no dijo nada. En su lugar preparó un saco. En su interior colocó una vieja pistola, algunas herramientas médicas de emergencia y algo de comida. No estamos buscando una pelea, dijo, pero tampoco nos estamos escondiendo. Ese día Alina trituró hojas de menta en el jardín, envolvió la mezcla en un paño. Ya no solo estaba tratando de mantenerse a salvo, ella se resistía. Y esa noche, por primera vez, se lo dijo en voz alta: «Esta es mi casa. Ya no me van a echar, me quedo». A medianoche, Alina se despertó cuando el viento hizo crujir las ventanas. Instintivamente envolvió sus brazos alrededor de su vientre, agarrándose al borde de la cama hasta que sus ojos se adaptaron a la oscuridad. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico. Era del tipo que advertía que algo se avecinaba. Max no estaba gruñendo esta vez, porque Max no estaba dentro. Había salido al patio y no había vuelto. Por eso el silencio se sentía demasiado. Alina se acercó a la ventana. Por la noche no veía nada más que el susurro de los árboles. Pero algo estaba ahí. Podía sentirlo. El frío no solo provenía del aire, también provenía del interior. Entonces, una de las tablas de madera del suelo debajo de la casa crujió. No era imaginación. Alguien caminaba por la casa. La puerta se abrió lentamente. Daniel apareció sosteniendo una linterna. Su voz era baja pero firme. «Prepárate, llegaron antes de lo que esperábamos». Alina no preguntó nada. Ella se limitó a sentir. Se llevó la mano al vientre y respiró hondo. Daniel recogió la vieja pistola que había dejado cerca de la entrada. No quería usarlo, pero no había vacilación en sus ojos. El primer hombre llegó por la parte de atrás, saltando las vallas. El segundo se movió hacia el costado de la cabina. Daniel estaba de pie en el porche, esperando en la oscuridad. Cuando Max comenzó a ladrar, todo se intensificó. «Esto termina aquí, doctor», gritó uno de ellos. «Danos a la niña o quemaremos la casa». En ese momento, Alina sintió que algo dentro de ella se rompía. No era miedo, estaba más allá del miedo, un instinto profundo y primario de protección. Su visión se oscureció por un segundo. Entonces oyó la voz de Daniel: «Solo pasarás esta puerta por encima de mi cadáver». En respuesta, se arrojó una piedra. Vidrios rotos. La luz de la lámpara parpadeó. Daniel entró corriendo y guió a Alina hasta el fondo de la habitación. «Quédate ahí», dijo. «Pase lo que pase, no salgas». Pero Alina no se quedó, porque ella no se quedó adentro. En un abrir y cerrar de ojos, abrió la puerta y arrojó el viejo saco y su manojo de lavanda a los hombres. El polvo se extendió como niebla en el aire. La visibilidad disminuyó. Daniel levantó la pistola, pero no disparó. Solo gritó: «¡Retrocede! Esta mujer no te pertenece. Nadie pertenece a nadie». Un momento de vacilación hizo que los hombres perdieran el equilibrio. Max se lanzó hacia adelante. Uno de ellos cayó. Alina apareció detrás de Daniel. Se interpuso entre ellos, con el rostro pálido, pero los ojos ardientes. «No voy a volver», gritó. «Usas el nombre de Dios, pero yo solo estoy tratando de sobrevivir». Llegó una segunda piedra. Este golpeó el borde de la puerta. Daniel tiró rápidamente de Alina hacia atrás. La mesa del interior estaba derribada, los vidrios esparcidos por todas partes. Pero entonces el sonido de los cascos llegó desde la distancia, agudo, rápido, constante. Otro grupo se acercaba. Alina cayó de rodillas, con las manos en el suelo. «¿Qué está pasando?», preguntó. Daniel entrecerró los ojos. «Esta es otra persona». Minutos después, el nuevo sheriff de la ciudad detuvo su caballo frente a la puerta.
Con él había 2 testigos y un oficial. Ninguno de ellos habló. Entonces el alguacil gritó: «¿Alina Weber?» Daniel asintió. «Lo es, seguro». El sheriff desmontó, serio pero no hostil. Sacó un documento de su cinturón. «Su padre trató de declararte legalmente no apto. Quiere la custodia del niño». Alina contuvo la respiración. «Él no puede hacer eso». El alguacil levantó el papel. «Tienes razón, no con esta firma, pero lo está intentando». Daniel dio un paso adelante, y su intento no borra el abuso que le infligió. «Tenemos testigos». El sheriff guardó los papeles. «Si esto llega a los tribunales, llevará tiempo. Pero no vine aquí para llevármela, solo para informarte». Los ojos de Alina se llenaron de lágrimas. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?» El sheriff la miró directamente a los ojos. «Dejen de vivir con miedo, porque las personas que te están viendo ahora no son solo tus enemigos». Esa noche, algo cambió dentro de la casa. Las puertas se cerraron de nuevo, pero esta vez no por miedo, sino por determinación. Alina se volvió hacia Daniel y le dijo simplemente: «No correré más, aunque vengan a llevármeme». Daniel asintió. «Entonces necesitamos un plan, porque esto aún no ha terminado». El viento había cambiado de dirección. Alina podía sentirlo ahora, no solo por el susurro de los árboles o el humo que salía de la chimenea, sino por los ojos de la gente, por el cambio silencioso en su comportamiento. Cada vez que iba a la ciudad, la gente miraba no solo su vientre, sino también la forma en que caminaba con la cabeza en alto. Porque no solo estaban vigilando a una mujer embarazada, estaban vigilando a alguien que ya no obedecía sus reglas. Cuando Alina fue a la farmacia de la plaza del pueblo con Daniel, las conversaciones en el interior se detuvieron abruptamente. Todos la miraron por el rabillo del ojo, luego rápidamente miraron hacia otro lado. Pero esta vez, Alina no se retiró. Mientras escogía jabón de los estantes, elegía hilo de coser y escuchaba al anciano en el mostrador llamar la señora. Comenzó a acostumbrarse. Pero detrás de este nuevo respeto también había miedo, porque la gente no respeta a los que llevan contradicciones dentro de sí mismos. Se mantienen alejados de ellos. En los días posteriores a su regreso a casa, Alina comenzó a despertarse con frecuencia por la noche. El bebé se movía más. A veces como un puñetazo, a veces como una ola. Por las noches, cuando ella se sentaba en el porche, Daniel se sentaba frente a ella y leía en voz alta libros viejos. A veces Alina tenía que guardar silencio, porque cuando decía sus pensamientos en voz alta, el pasado también despertaba. Una noche, cuando el viento arreció, abrió uno de los viejos cajones. Enterrada bajo telas gastadas, encontró una foto de su madre. Una expresión desvaída, paciencia y dolor en sus ojos al mismo tiempo. Cuando sostuvo esa foto, algo se rompió dentro de ella. No el bebé, su propia infancia parecía estar a punto de nacer. La voz de Daniel la sacó de sus pensamientos. «No salgas esta noche. El viejo predicador del pueblo regresó, con tu padre. No sé qué tipo de papeles o intenciones llevan. Esta vez también te atacarán a ti», dijo Alina en voz baja. Daniel se quedó en la puerta. La luz de la lámpara en su mano iluminó solo la mitad de su rostro. «Yo no. Nos. Y esta ya no es solo tu lucha». El amanecer, cuando las primeras luces pintaron el cielo de rosa, Alina se despertó con un profundo dolor en la parte baja del vientre. No era como de costumbre, era profundo e instintivo. Se llevó la mano al estómago. Lo que fuera que había dentro ya no quería cambiar de posición. Quería salir al mundo. «Sergio», susurró ella, pero el nombre se le quedó grabado en los labios. No, Daniel. Su nombre era Daniel, y su mano ya estaba en su frente sin un segundo de vacilación. «Está comenzando», dijo. «Respira profundamente». Esa mañana, la casa respiraba con el ritmo del parto. Cada tarima que cruje, cada pared que se agrieta, cada brisa que entra por la ventana, convertida en una sinfonía silenciosa que corre contra el tiempo. Max se quedó quieto en la puerta, como si cada uno hubiera ocupado su lugar para presenciar el nacimiento. Daniel no actuó como un médico, sino como un compañero en el viaje. Alina no gritó, pero sus ojos estaban llenos de rabia, dolor y rendición. Con cada contracción, otro ladrillo del pasado se desmoronaba.
Y finalmente, poco antes del mediodía, el silencio fue roto por el llanto de un recién nacido. En ese momento, las lágrimas rodaron por el rostro de Alina, del dolor, de la alegría y de todo lo perdido que ahora había sido reemplazado por algo nuevo. Daniel lavó al bebé y lo envolvió, en una manta de tono azulado, puntadas desiguales, pero elaboradas con mimo. «Aquí», dijo, «conócenos». Alina miró al bebé. Su rostro estaba arrugado, pero respiraba, estaba vivo. Era el primer aliento de una vida que no había sido tocada por la suciedad del pasado, la ira de su padre o los chismes del pueblo. «¿Cómo se llamará?», preguntó Daniel. Alina no respondió de inmediato. Ella solo miró durante mucho tiempo. Luego volvió los ojos hacia Daniel. «Todavía no lo sé», dijo, «pero esta vez nadie lo elige por mí». En ese momento llamaron a la puerta. Daniel se levantó en silencio. Cuando lo abrió, el sheriff estaba allí de nuevo, con 2 testigos y otro papel. «Esta vez vinieron con una orden judicial», dijo. «Tu padre presentó otra petición de custodia y trajo testigos jurados». Alina se levantó lentamente, bebé en sus brazos envuelto en la manta. Sus ojos estaban llorosos pero firmes. «Llevaremos esto a los tribunales», dijo, «pero esta vez voy a hablar». No era una sala de audiencias, no es una iglesia, ni siquiera una casa. Pero la gente se reunió de nuevo, esta vez en la plaza del pueblo, la misma plaza, el mismo lugar donde las rodillas de Alina habían tocado la tierra, donde los gritos de su padre se habían elevado al cielo, donde todos habían permanecido en silencio. Pero esta vez todo fue diferente. Esta vez Alina estaba de pie, en sus brazos estaba su hijo, envuelto en una manta, y Daniel estaba justo detrás de ella, un paso atrás, pero completamente presente. Hans Weber nunca antes había mirado a su hija tan de cerca. Tal vez nunca lo había hecho. Esta vez tenía que hacerlo. Sus miradas se encontraron, y un padre se vio obligado a enfrentarse al miedo que había reprimido durante años, porque no era el niño que llevaba en su vientre lo que importaba ahora. Era que ya no se inclinaba. El sheriff estaba de pie entre unos pocos habitantes del pueblo, documentos oficiales en la mano, una expresión tensa pero justa en su rostro. «La razón por la que estamos reunidos aquí hoy», comenzó, «no es solo para determinar el futuro de un niño, sino para dar voz a una injusticia que ha sido silenciada durante años». La multitud era numerosa, pero silenciosa. Murmullos, apenas más fuertes que los susurros. Alina dio un paso al frente. El corazón ya no le latía en el vientre, ahora le latía en el pecho. «Mi nombre es Alina Weber», dijo. «Soy la madre de este niño. Incluso antes de nacer se le dio un nombre, pecado. Pero él no es un pecado. Era lo único que me mantenía con vida». Hans resopló. «Oh, el niño nació fuera del matrimonio. Hay reglas, hay orden». Alina no bajó la cabeza, no apartó la mirada. «Llevas a Dios en tus labios, pero no en tu corazón. ¿Sabes lo que Dios le dice a un niño golpeado que se queda callado? Nada, porque no eres tú quien habla por él». Daniel dio un paso adelante, con voz tranquila pero sólida como una piedra. «Este hombre pateó a su hija mientras estaba embarazada. Hay testigos. No quiere que el niño lo ame, quiere el control. Este niño no nació para continuar con su linaje, nació para que su madre pudiera vivir de nuevo». La multitud contuvo la respiración. El viento disminuyó. El silencio ya no estaba lleno de ira. Era la quietud antes de una decisión. El sheriff asintió. «La petición del tribunal ha sido desestimada. Este niño se quedará legalmente con su madre. El testimonio de Hans Weber ha sido invalidado debido a abusos documentados. Esa es la decisión». Un murmullo se extendió. Nadie gritó, nadie aplaudió, pero el silencio se rompió. Brevemente, como un entendimiento frágil. Entonces, la gente comenzó a irse, una por una. Sus ojos contenían cosas diferentes: arrepentimiento, curiosidad, respeto. Pero lo más importante, el peso de darse cuenta de algo había cambiado. Hans se alejó con los ojos en el suelo, sin darse cuenta de lo que dejaba atrás. Esa noche, la casa volvió a estar en silencio, pero era el silencio de la paz, no el miedo. Mientras Alina mecía a su bebé, Daniel se asomó a la ventana. El color de la noche ya no era negro, era azul profundo. Había algo nuevo en el horizonte. «¿Cómo se llamará?», preguntó Daniel. Alina miró al bebé.
ojos tan profundos como el océano, oscuros pero tranquilos. Sus pequeños dedos agarraron el borde de la tela. Caleb, dijo ella en voz baja. Ese nombre se le da a aquellos que logran salir de las sombras. Daniel asintió. Será fuerte. Ya lo es, dijo Alina. Se rompió tanto como yo, pero seguimos aquí. Daniel se sentó a su lado en silencio. No hablaron durante un rato. Simplemente compartían la presencia del otro. Después de un rato, Alina, con Caleb envuelto en la manta en sus brazos, caminó hacia la puerta. Salió al porche. Las primeras luces de la mañana habían comenzado a tocar las colinas lejanas. El viento era suave, tranquilo, y no contenía ninguna amenaza. En ese momento, Daniel salió por la puerta. Había traído una almohada para la vieja silla. Lo colocó detrás de Alina. Luego, sin decir nada, se sentó a su lado. ¿Y ahora qué?, preguntó Alina. Ahora viene la vida, dijo Daniel. La lucha ha terminado, pero la vida no ha hecho más que empezar. En ese momento, Max se acurrucó bajo el porche. El sol estaba saliendo. Las sombras se desvanecían. Y la casa ya no era solo un refugio. Era mi casa. Fin. Estamos a solo unos pasos de alcanzar nuestros primeros 1000 suscriptores, nuestra familia en crecimiento. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias a todos los que nos han traído hasta aquí. En tu apoyo, nos hacemos más fuertes con cada historia. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto.